Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer la descripción de la tercera parte mm, del proceso secuencial de construcción de un modelo de regresión lineal según Aurelien Guerón. Ese proceso pues consiste, esta tercera parte, en preparar los datos para los algoritmos de aprendizaje y para prepararlos se requiere pues bueno, separar los datos en entrenamiento y testeo, que ya lo habíamos hecho previamente, aquí lo volvemos a recordar, hacer es correlaciones lineales con la variable objetivo, eliminar de ser necesario atributos que no sean de mucha utilidad, limpiar los datos y llenar los datos faltantes y, por último, estandarizar los datos. Ya de ahí en adelante, lo que hacemos es, entonces, después de tener los datos así transformados, en un próximo video lo que mostramos es la parte de modelamiento. Entonces aquí estamos en la parte de preparación y para hacerlo, pues bueno, vamos a poner nuestro kernel restaurado y recordamos, importamos primero las librerías necesarias, en este caso NumPy, Pandas y Matplotlib y bueno, pues creamos el data frame de datos. Luego de Skiller tomamos el módulo Model Selection, la función trainTestSplit para el muestreo puramente aleatorio y llamando a la función, evaluándola en nuestros datos con una tasa de testeo del 20% y un random state de 5.13 por ejemplo, pues podemos crear nuestro conjunto de entrenamiento y nuestro conjunto de testeo y lo vamos ya nuestro nuevo dataset van a ser los de entrenamiento que son los que van a ser transformados. Por eso reasignamos a V como el conjunto de entrenamiento en esta línea. Y ahora vamos con ese nuevo V a establecer correlaciones entre los atributos con el método core y sobre todo seleccionar las correlaciones con el atributo de valor medio que queremos predecir y así ver que los mejor correlacionados con el valor son los ingresos y la latitud es otro que está muy correlacionado negativamente, pero para verlo de manera ordenada esa correlación utilizamos el método sortValue con el parámetro ascending en false o en argumento false y así ver que efectivamente con respecto al valor los ingresos tienen una mayor correlación positiva y la latitud la de mayor correlación negativa. Las correlaciones siempre van a ser valores entre -1 y 1 y una correlación entre más cercana a 1 significará una correlación positiva y lo que dirá es que mientras una de las variables aumenta, pues la otra también. Y cuando la correlación esté cercana a -1 significará que mientras que la una, que habrá correlación negativa, y que significa que cuando una de las variables aumenta, pues la otra disminuye. Y habrá momentos en los que tengamos correlación cero, y es como en esta fila, en el que claramente hay relación entre las variables, pero no es lineal. En esta parte veremos, bueno, pues cómo se ve una correlación de 1 y cómo se ve una correlación de -1 y cómo se ven las correlaciones cercanas a 1 y a -1 y que en la segunda fila vemos que la correlación de 1 no tiene nada que ver con la pendiente y que una configuración de los datos horizontal, de manera lineal horizontal, no, para ella no tenemos correlación definida. También, al establecer correlaciones, pues uno puede pensar en visualizar esas correlaciones. Entonces, con la función scatter-metrics podemos crear una cuadrícula de todos los diagramas de dispersión que nos relacionen las variables que queremos. En este caso, las más correlacionadas con el valor. Entonces, para eso, seleccionamos una colección de atributos, en este caso valor, ingresos, habitaciones, antigüedad, población, longitud y latitud,
porque eran los más correlacionados según lo que vimos anteriormente. Y al llamar esta función scatter-metrics aplicada sobre las columnas seleccionadas y con un tamaño de 12 por 8, pues podemos graficarlo. Se tarda un ratico en construir esa cuadrícula donde la diagonal principal no nos va a generar, como va a relacionar al valor consigo mismo, no nos va a trazar la recta que resulta de relacionar un atributo consigo mismo, sino el histograma de la variable. Y vemos, por ejemplo, que entre ingresos y valor, como hemos visto, hay una correlación positiva y una gran acumulación de puntos. Y los otros atributos no se ve tanto la correlación con el valor. Miren esta columna, no se ve tanto esa correlación con el valor, sino el de correlación positiva, que es el de los ingresos. Mm, y acá, pues, con la función plot, puedes, entonces, después de ver la cuadrícula, fijar con parámetro kite otro scatter que te permita ver específicamente las dos variables mejor correlacionadas para verlas más de cerca y con una opacidad de 0.1 y un tamaño de 12 por 8. En este caso, de pronto lo podemos dejar en este caso para este solo en 10 por 7. Y bueno, así ya lo podemos ver mejor. Podemos así ver que hay unas configuraciones que nos confirman lo que vimos antes con respecto al valor, y era que siempre se estaban aglomerando alrededor de, o estaban acotados superiormente por $500.000. También había una anomalía alrededor de 450.000 y 350.000. Hay unas configuraciones horizontales que un científico de datos puede considerar el filtrar esos datos para que la configuración, para que los algoritmos de Machine Learning no aprendan estas anomalías de los datos. Eso lo decide pues el científico de datos. Y vamos a, entonces, después de ver esas correlaciones, pues será bueno buscar atributos mejor correlacionados con la variable objetivo. En este caso vamos a crear los atributos combinados de habitaciones por hogar, dormitorios por habitaciones y población por hogar. Con esos tres, vamos a crearlos acá. Vamos a ver cómo nos quedan las correlaciones y vemos de que la habitaciones por hogar nos queda también muy cercano a ingresos en correlación, quedó mejor correlacionado que habitaciones solo, es decir, tenemos más información cuando tenemos un atributo de habitaciones por hogar que cuando tenemos un atributo solo de habitaciones. Y también tenemos el atributo de dormitorios por habitación, está que nos resultó mejor correlacionado que la latitud, negativamente. Entonces así hemos ganado atributos mejor correlacionados con la variable objetivo, lo que nos permite entonces tener unos mejores predictores de la variable objetivo y ensayar entonces con ellos la construcción del modelo y luego ver si sin ellos tenemos un mejor modelo. Entonces vamos a hacer como construir un modelo con ellos, los nuevos, y después construir un modelo sin ellos para evaluar el desempeño en ambos casos y quedarnos con el mejor desempeño, con el modelo de mejor desempeño. Ahora vamos a preparar los datos para los algoritmos de aprendizaje según Guerón, y para él, en esta parte, después de establecer correlaciones, él sugiere que dividas los datos hagamos una nueva división. Ahorita lo que hicimos fue reasignar para que los datos de entrenamiento se volvieran los nuevos datos a transformar. Pues en este caso vamos a esos dos nuevos datos a tomar pues solamente los datos que sin la variable objetivo. Entonces vamos a tomar entonces de esos datos de entrenamiento sin los atributos que acabamos de otorgarle. Vamos a tomar solamente
todo. Con la función drop vamos a eliminar la columna de valor con parámetro axis 1 para poder que sepa que se va a mover por columnas, la función drop. Y vamos a llamar, vamos a separar la variable objetivo en una variable llamada VLabels o la variable de las etiquetas de esos datos de entrenamiento. Entonces vamos a seleccionar la columna de valor con indexación por corchetes. Esta parte de generar una copia, pues genera una copia de este y lo reasigna acá. Eso no, en este caso este comando para mí sobra. Simplemente lo seleccionaste y lo llamas y creaste esta variable. Entonces no necesitamos la función o el método copy. Y ya con eso podemos empezar a imputar los datos. Noten que entonces en esta nueva reasignación a los datos que vamos a transformar son a los que no a la variable objetivo. Entonces por eso la separamos y para imputar los datos faltantes, que es en este dataset nada más en la columna de dormitorios es la única que tiene datos faltantes, tenemos tres opciones. Una de ellas es quitar todos los distritos correspondientes a los datos faltantes, es decir, borrar las filas del dataset correspondientes a los datos faltantes. Eso es bastante dañino, se pierde mucha información, sobre todo cuando en un dataset se tiene datos, eh, los datos faltantes en atributos diferentes, en filas diferentes, y así te quedas con un dataset a lo último muy pequeño, y en ciencia de datos el modelo será mejor entre más información o más datos tengamos. Entonces esta opción es bastante mala. Otra es deshacerse de todo el atributo de toda la columna. Esa también se selecciona a veces cuando el número de datos faltantes en el atributo supera el 80%. En este caso no pasa eso, solamente no llega ni al 1%. Entonces, pues esta opción también, que la vamos a ver, solamente se tiene en cuenta para cuando falta demasiada información. Y en la tercera es llenar los datos o establecer los datos en algún valor. Puede ser en cero, o en la media, o la mediana, por ejemplo. Entonces, esos métodos que utilizaremos para la primera opción va a ser el método dropna, para la segunda el método drop y para la tercera el método fillenea. Entonces, con dropna, pues le dices, pues nada más le tienes que decir el atributo a imputar, a borrar. En este caso, aquí puso subsets, bueno, aplicado V, acá es una manera como utiliza Dropna, V, punto Dropna, subset habitaciones, en este caso. Entonces, con el parámetro subset, habitaciones, pero si no utilizas ese parámetro, simplemente le indicas el nombre de la columna que vas a borrar. Entonces aquí él te hace esa transformación con este parámetro subset, aunque podemos experimentarlo con v.dropna. Dropna, pues le tomamos el nombre de la columna que queremos borrar, con respecto a la cual queremos borrar, que es dormitorios, y él nos dice que bueno, que debemos de indicarle aún más, de pronto en este caso, porque aquí es donde dice, bueno, utilice mejor subset para indicarme bien qué columna es la que queremos borrar. Y bueno, pues una manera de hacerlo también es punto dormitorios, dropna, y lo dejas sin nada, sin paréntesis. Pues así tenemos dos opciones. La mejor es con el parámetro subset para indicarle efectivamente qué columna
es la que tiene datos faltantes para la que se van a borrar las filas correspondientes. Entonces, así tenemos subset y b.dormitorios.dropna. Y la otra opción será entonces aplicar el método drop, que es en la que vamos a borrar todo el atributo, y le decimos la columna para la que vamos a borrar. En este caso son las habitaciones. El de habitación, el de dormitorios, perdón, dormitorios. Axis 1 para decirle que se mueve por columnas. La función drop. Y la última opción será calcular la mediana de el dataset V, pero específicamente de la columna dormitorios con el método median. Y a ese dataset, específicamente a la columna de dormitorios, le aplicamos el método fillNA con parámetros, pues el valor que queremos llenar, in place true, para que nos haga la actualización en los datos nuevos, nos los llene de una vez. Aquí no lo vamos a hacer para que todavía no nos actualice. Y aquí nos genera entonces una copia modificada de los datos ya llenados. Pero podemos también imputar utilizando el módulo input, específicamente la clase simple imputer, y así pues yo instancio un imputador, vamos a ponerlo aquí, imputador, es decir, un objeto de esa clase que me impute con la estrategia de la mediana. Entonces así ya tengo un imputador. Y para ello necesito discriminar los datos en la parte numérica, los datos numéricos. Para eso tomo el dataset original, quito el atributo categórico, lo quito con la función drop para que mi imputador, al entrenar con estos datos numéricos, me calcule la mediana de cada uno de los datos numéricos y luego de poderla ver con la variable de instancia statistic, aquí para el imputador, aplicada al imputador, y poder compararla con si a todo el dataset de numérico le hubiera calculado la mediana y mostrara sus valores, me daría lo mismo. Y luego aplicar el método transform a esa variable numérica, ese imputador.transform, aplicar el método transform a nuestro imputador evaluado en los datos numéricos para que llene los atributos faltantes con la mediana respectiva por columna. Esto servirá, más aún, a pesar de que nada más tenemos un solo atributo que tiene valores faltantes, servirá para cuando lleguen datos nuevos, pues que él se adapte y llene con a los datos faltantes en el atributo que llegue con la mediana en este caso. Así, los datos transformados, vamos a recuperar el dataframe original con de este arreglo de NumPy que obtuvimos después de aplicar el método transform. Vamos a recuperar nuestro dataframes llamándolo v transformado con el transformador dataframes aplicado al array que obtenemos y pues donde tomamos nuestras columnas, los nombres de las columnas con el atributo columns para el parámetro columnas y los índices con el atributo index para el parámetro index. Y así le hemos dado, crearemos un dataframes a partir de un array, unos nombres de columna y unos índices.
Y ya con eso tendremos nuestro data frames. Hemos recuperado nuestro data frames numérico transformado, en el que hemos logrado imputar los datos categóricos. Y ahora vamos a hablar un poquitico de ese diseño de sklearn, que tiene unos principios de consistencia. Es decir, todos sus objetos tienen una interfaz simple, unos métodos, Sklearn tendrá unos métodos estimadores, y esos estimadores están asociados a un método fit para calcular valores, unos transformadores que tienen asociado un, un método transform, este método transform, eh, que nos tomarán los datos y los van a cambiar. Y también podemos hacer el doble trabajo de calcular o estimar y luego transformar con el método fit transform, que hace las dos cosas a la vez. Y tiene unos predictores, y vamos a ver que en la modelación, para, por ejemplo, el modelo Linear Regression, pues tiene un método predict y un método score. El método predict para que nos prediga, bueno, pues el valor asociado, en este caso el valor medio de vivienda por distrito. Entonces vamos a tener ese método que nos hace la predicción de acuerdo a unos datos, luego de haber construido el modelo. Y después de tener estos predictores, también tiene unas variables de inspección, unas variables de inspección, como son, en este caso, unos hiperparámetros que nos van a servir para mejorar nuestros modelos de Machine Learning. Aquí también hay otra cualidad de Sklearn y es la no proliferación de clases, y es por eso que cada vez él nos va a entregar la información como arreglos de NumPy, y ya nosotros, si queremos recuperar el data frame original después de la transformación, pues hacemos el proceso que acabamos de hacer ahorita. Entonces, eso va con respecto a la razón, es a una razón de no proliferación de clases en los procesos de Sklearn. Y la otra es la composición. Acá vamos ahora a la parte de manipulación de los datos categóricos, y para eso vamos a tomar de nuestro data frame pues la columna de proximidad, dándole connotación de corchetes una lista de Python con ese único atributo que tenemos categórico en nuestro caso. Este es muy importante, este nuevo corchete, cuando vamos a manipular datos categóricos. Y así tenemos entonces la columna de datos categóricos, que es la que vamos a transformar con la clase Ordinal Encoder del módulo Preprocessing de Sklearn. Creamos una instancia, codificador ordinario, que lo podemos llamar así, un codificador ordinario. Instanciando pues la clase, y ya para que nos cree una variable categórica codificada, pues llamamos a ese codificador ordinario, lo ponemos a entrenar con el método fit, aquí con el codificador ordinario, le aplicamos el método fit transform para que nos codifique las variables categóricas. Y aquí vemos cómo queda el ejemplo de codificación de los primeros 10 datos en estas variables codificadas. Y podemos ver las categorías aplicadas a el codificador ordinario. Aplicando esta variable de instancia categories, y así ver que él asoció el 3, aquí estaría 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, a estar cerca de la bahía,
el 3. El 1, el 1 se lo asoció a estar en el interior. Y el 4 se lo asoció, el 0 y el 4 se los asoció a estar a menos de un océano, a estar a menos de una hora del océano y estar cerca del océano. Le asoció, esos dos atributos le asoció números muy, muy distantes, siendo que son atributos, son categorías muy cercanas. Eso es lo que hace que la imputación de esta manera no sea la más adecuada. Por eso vamos a utilizar mejor una segunda forma de manipulación de los datos categóricos utilizando el mismo módulo preprocessing de sklearn a la clase OneHotEncoder para crear un codificador categórico, codificador de variables categóricas, pongámosle OneHot. Entonces pongámosle codificador, codificador OneHot, pongámosle aquí OneHot, así. Un codificador OneHot, entonces así nos quedará una variable categórica que al aplicar el método FitTransform a ese codificador OneHot, ese codificador OneHot, al aplicar el método FitTransform a la variable categórica vcat, y así él me entrega una variable esparcida, una matriz esparcida, que la convertimos en un arreglo de NumPy con el método toArray y ver que efectivamente al codificarla me generó en realidad un atributo por cada subcategoría. Así tenemos 5 atributos más en nuestro modelo y podemos ver la asociación con aplicándole a este codificador OneHot, aplicar otra vez la variable distancia categories para ver las subcategorías asociadas a cada uno de los atributos nuevos que creó. Ya por último, utilizamos Feature Scaling o escalamos los datos utilizando también del módulo de sklearn, from sklearn, preprocessing, importamos estándar scaler, instanciamos esta clase. Aquí nos da es un nombre de que preprocessing, no podemos importar estándar scaler de ahí. Vamos a ver de dónde la trae Geron. Y él nos dice que Standard Scaler viene de preprocessing, o sea, nos falta simplemente escribir estándar con D. Y ya con eso instanciamos la clase que nos va a permitir escalar todos los datos a excepción de la variable objetivo. Y para eso pues tomamos los datos numéricos son los que vamos a escalar. En realidad podríamos como tomar otra vez los venums para transformarlos, pero instanciamos primero la clase en un escalador, pongámosle aquí como un estandarizador, que será pues que lograremos instanciando esta clase. La instanciamos. Así ya tenemos nuestro estandarizador. Y para terminar ese proceso de estandarización, pues simplemente aplicamos como siempre a nuestro estandarizador el método FitTransform. Entonces así nos va a generar un atributo X llamando a nuestro estandarizador y aplicando el método FitTransform. FitTransform, aplicamos este método
fit transform y ¿a quién? A nuestros atributos numéricos para estandarizarlos. Y ya con eso pues nos queda trabajado, aquí estandarizado, y ya luego recuperamos ya nuestros V estandarizado, lo recuperamos, nuestro data frames, porque aquí X ya será un arreglo en NumPy como dijimos antes. Entonces, con pd.dataframes le das ese arreglo que acabaste de lograr, le das un parámetro columns. En el parámetro columns le das las columnas del data frame original, venums.columns, que así obtienes los nombres de las columnas en una lista de Python, y después los índices, tomando el data frame de los numérico, las columnas, los índices, y así recuperas el data frame estandarizado y lo puedes ver. Ve estandarizado y .head y ver las primeras 5 instancias estandarizadas, y con .describe ver que sí se estandarizó. Entonces describe y ver que ya tenemos que todos los datos tienen esta media 1, desviación estándar 1 y media 0. Muchísimas gracias. Bueno, no olviden pues suscribirse a mi canal para seguir creciendo en estas habilidades de modelamiento con Machine Learning, sobre todo en esta que hoy presentamos y la que seguiremos, las otras que seguiremos, esta que fue sobre dejar los datos listos para aplicar los algoritmos de aprendizaje. Entonces ya vimos cómo llegar hasta es el escalamiento o estandarización de los datos, para poder ahí sí ya, ahora sí estamos listos para la modelación, para construir el modelo lineal de predicción de valor medio de vivienda. Muchas gracias.